Pues iglesia, nuestro Dios tiene una palabra, como decía, una palabra también hoy para nosotros. Y es una palabra para su gloria y su honra. Amén. Si quieren acompañarme al libro de Habacuc, a la página de nuestra Biblia 837, libro de Habacuc, capítulo 1. Díganme cómo está por ahí. Página 837 de nuestra Biblia, libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, uno de los profetas menores de nuestro Dios. En Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice así: la carga que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Pues saqueo y violencia están delante de mí, y hay además quien levanta pleito y contienda. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcido el juicio. Habla aquí este profeta como si estuviera describiendo nuestros tiempos. Es aplicable a nuestros tiempos, lo traspolamos, lo trasladamos a nuestros tiempos actuales que estamos viviendo y podemos decir prácticamente lo mismo que el profeta. El impío asedia al justo. La corrupción campa a sus anchas en todo el mundo, en toda esta humanidad. Pareciera ya Sodoma y Gomorra. El profeta se queja, le dice a nuestro Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Porque él clamaba al Señor por lo que estaba pasando en aquel tiempo, en lo que él veía en su entorno, lo que él veía en la sociedad a su alrededor. Y él afligía su alma porque otras personas no les importaría, como hoy no les importa a mucha gente. A muchas personas no les importa hoy en día cómo está. Si allá hay problemas, le importa lo suyo. Pero no le importa que allí haya problemas en aquella familia, ni en la otra, ni en la otra. Ni lo que pasa en el mundo, ni lo que pasa en la sociedad. Pero hay personas que se compungen de corazón, que les duele su corazón ver cómo está yendo la humanidad, el camino que lleva el ser humano. Y habla de que el impío asedia al justo. Habla de violencia. Habla de iniquidad, maldad. Saqueo y violencia. Pleito y contienda. Él se queja del mal que está a su alrededor, pero eso está pasando hoy. Y mucho más complejo y de mayor envergadura porque está este desarrollo tecnológico tan avanzado para estos tiempos, que se avanzará más, entiendo yo, y que la persona ya la sociedad, la humanidad, ya estamos más lejos de los tiempos de Habacuc. Estamos más lejos y estamos más cerca de los postreros tiempos. La sociedad, la humanidad está más avanzada en conocimiento, entiendo yo. Entonces, por esa regla de 3 debería de tener más soluciones para los problemas que tiene. Pero vemos que no es así. No es así. Y esto es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que estamos viendo en la humanidad, no es solamente en el barrio, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra nación, Dios la bendiga, sino en el mundo entero estamos viendo, en las noticias y en las que no, en las noticias que se ven y en las que no se ven, en las que se oyen y en las que no se oyen. Esta es la puesta en escena de lo que está pasando. Habacuc, en tiempo de Habacuc, pasaba esto. Entonces, vamos a seguir adelante en la palabra. Acompáñenme ahora a Romanos capítulo 1, página
El libro de Romanos. Romanos capítulo 1, página 1013 de nuestras Biblias. de nuestras Biblias. Romanos, libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así. Porque no me avergüenzo, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguien dice amén? Mas el justo por la fe vivirá. Tenemos a Habacuc que estaba describiendo lo que veía en la sociedad, lo que estamos viendo hoy. Pero en el libro de Romanos estamos leyendo que la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc vivía por fe en Dios. Él creía en Dios. De verdad. Por eso tenía ese sentir, porque se guardaba para Dios, porque no era impío, porque no era violento, porque no asediaba al justo, porque no hacía lo que hacían los demás. Habacuc creía en Dios de verdad, porque cumplía su palabra, porque hacía lo que Dios quería. Pero en Romanos vemos que dice, ¿cómo se debe conducir la persona? ¿Cómo se debe conducir la persona en medio de esta humanidad, en medio de este mundo, en este mundo? El justo por la fe vivirá. El justo. Justos son los que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios Padre. Porque hemos sido perdonados de pecado y limpiados de pecado, porque antes ha habido un arrepentimiento nuestro. Y le hemos pedido perdón al Señor. Y el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado de pecado y nos ha justificado. Porque nos ha limpiado con la sangre que derramó en la sangre en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? Amén. Y nuestra forma de vida tiene que ser como justos que somos delante de Dios, por gracia y misericordia de nuestro Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. ¿Por qué vivió Habacuc? Vivió con mayúsculas. Gracias a la misericordia de Dios. Porque creía en Dios. Por su fe en Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Creer en Cristo, como Dios dice, nuestro Dios dice que tenemos que hacer. Porque así viviremos. Cuando nuestro Dios, la palabra de Dios habla de vivir, se refiere a vida eterna, no solamente vivir aquí los 4 días que estamos aquí, entre comillas. Porque esto es pasajero, es temporal. El justo por la fe vivirá. En medio de todo este panorama descrito por Habacuc que estamos viviendo hoy todavía, y todavía esto se va a agudizar más, porque los tiempos son cada vez más postreros, como los dolores de parto, que cada vez son peores, son más fuertes. La situación se va a poner, como dice la palabra de Dios, que va a venir la situación. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros los justos, los justificados, delante de Dios Padre por Cristo Jesús nuestro Señor, tenemos que vivir por fe. Viviremos por la fe. Gracias a la fe en Cristo es que nosotros vamos a poder pasar todo este valle de sombra de muerte hasta que Dios quiera. Ya sabemos cómo debemos conducirnos los hijos de Dios para poder vivir en medio de esta situación. El justo por la fe vivirá.
Acompáñenme ahora al libro de Proverbios, página 611 de nuestras Biblias, Proverbios 24. Proverbios 24. Amén. Proverbios 24, página 611 de nuestras Biblias. Proverbios, capítulo 24, versículo 19, que dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque, 19 y 20, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Este es el destino de esas personas violentas, de esas personas que ha descrito Habacuc, que leímos antes, y que estamos viendo hoy en esta humanidad, en esta sociedad mundial. Ese es el destino. El justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir así. Tenemos que tener fe en Cristo, como dice la palabra, para poder vivir con mayúscula en Cristo. Pero, como dice la palabra aquí, no te impacientes a causa de los malignos, de esos impíos, ni tengas envidia de los impíos, envidia de lo que tengan. Porque hay impíos, hay personas que hacen lo malo y tienen riquezas, tienen poder, tienen habido y por haber, grandes, pequeños y medianos, en diferentes estamentos sociales. Y no tengas envidia de los impíos. No debemos envidiar lo que tiene aquel, lo que tiene aquello, aquella o lo que tienen los otros. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. La lámpara en la Biblia, en la palabra de Dios, es el espíritu de la persona. Porque el destino de los malos, de los impíos, cuando mueren así, es el infierno. Y el destino de los justos, de los hijos e hijas de Dios, que mueren en Cristo, el día que Dios quiera, nuestro destino es la tierra prometida, es el reino de Dios. El destino de los malos, de la gente mala y que hace la maldad y que rechaza a Cristo, si mueren en pecado, es el infierno. Pero el destino de los hijos e hijas de Dios, de los que tenemos fe en Cristo, y nosotros caminamos con fe en Cristo, como dice la palabra, nuestro destino es el reino de Dios. Estar en su presencia por toda la eternidad. Pero que el infierno también, los que estén allí estarán por toda la eternidad. Ya nos ha dicho la palabra de Dios cómo está, cómo veía Habacuc la sociedad de su tiempo y cómo está hoy. Es una analogía, es prácticamente igual o peor hoy en día que antes. Ya nos dicen Romanos, en el libro de Romanos, cómo tenemos que vivir, con pocas palabras y claramente, cómo debemos vivir y cómo únicamente vamos a salir adelante por la fe en Cristo. Y aquí en Proverbios nos dice que no debemos envidiar a la gente mala que tiene mucho poder, mucho dinero, muchas posesiones, muchas cosas, y que prospera y que no se sabe cómo. No, aquí dice la palabra de Dios que no les envidiemos, y que no te impacientes a causa de los malignos. A veces nos es difícil, porque a veces nos da cosa ver cómo la maldad se aumenta y cómo hacen lo malo, y pareciera que ni tropiezan ellos mismos, ni tropiezan un pie con otro al caminar, al correr. Pero, dice el versículo 20, porque para el malo, ese que aparentemente no tropieza, que hace lo malo y que
tiene mucho, poco o algo de riqueza, para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Su destino, si no se arrepiente, será el infierno. No tiene la presencia de Dios con él. Y siguiendo esta ruta en la palabra, siguiendo esta ruta en la cual nuestro Dios nos está indicando en su palabra hoy, a través de esta ruta, ¿qué está pasando? ¿Cómo tenemos que conducirnos nosotros? ¿Y con qué cosas tenemos que tener cuidado? Porque si nosotros, la situación está muy mal, se va a poner peor. Vemos que la gente mala, los impíos están así, y los poderosos que se dedican a lo malo, es que no se les mueve ni un cabello, no se les tuerce ni un cabello. Cuidado, ya lo dice la palabra de Dios, cuál es su destino. Nos dice que no nos impacientemos, ni que a causa de eso, ni que les envidiemos. Entonces, ahora acompáñenme al libro de Filipenses, página 1064. Filipenses, capítulo 4, que ahora nos va a decir nuestro Dios en su palabra qué tenemos que hacer, qué actitud tenemos que tener nosotros mientras estamos en este mundo. El cuarto punto de lo que tenemos que hacer. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa rabia que se siente cuando el impío que además es poderoso y que está haciendo lo malo, lo vemos, y que mientras uno pasa dificultad y tropieza 6 y 10 veces, esa persona parece que no tropieza. En estos 4 puntos de esta ruta, a través de la palabra, nuestro Dios nos está diciendo hoy claramente y concisamente cómo debemos conducirnos y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a conseguir mantenernos firmes en Cristo. Vamos a conseguir pasar este valle de sombra de muerte, porque el que no tiene a Cristo no lo va a poder pasar. No lo va a poder pasar porque no va a tener luz que le alumbre para que vea dónde están los hoyos, para que no caiga. Porque corre el riesgo de mezclarse con los impíos, decir o ser peor que ellos. Decir, pues tú eres así, yo estoy cansado ya, o estoy cansada, ahora voy a por ti. Eso no se debe hacer. Nuestro Dios no quiere eso, porque entonces se es peor que el otro. Se es peor que el otro. Y se comparte destino, porque si aquel se va al infierno, si aquel pierde, peor todavía, porque teniendo la presencia de Dios, si da la espalda al Señor, mejor no haberlo conocido que conocerlo al Señor y echarse para atrás. Pero nuestro Dios nos da estos 4 puntos para que nosotros tengamos, y estas poquitas palabras así tan claras, para que nosotros tengamos también claro qué debemos hacer y qué no debemos hacer en este tiempo. En este tiempo. La humanidad está mal y va mal. Hay unas profecías en la Biblia que se van a cumplir. Se van a cumplir. Las que están ahí, que son de los postreros tiempos del Apocalipsis, se va a cumplir. El que no tenga a Cristo no va a soportar. Pero mientras estemos en este mundo, como Habacuc vio todo eso, nosotros estamos viendo cómo vienen las cosas ya. Pero vamos a mantener los justos la fe para poder vivir. La fe en Cristo. La fe en Cristo, porque no debemos envidiar al impío que tiene riquezas, que tiene poderes, que tiene poder, que tiene... No.
¿Por qué? Porque en Filipenses nos dice nuestro Dios que debemos hacer, que por nada estemos afanosos y que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia, y el Señor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Solamente manteniendo la fe y en la oración es como podremos salir adelante. Es como único podremos salir adelante. Esta es la palabra que he entendido para hoy de parte de nuestro Dios, porque he sentido que también me ha hecho sentir como que hay una fuerte presión en los corazones de las personas que amamos a Dios. Porque vemos lo que está pasando y así como Habacuc lo vio y estaba cansado de clamar a Dios. Por eso, Señor, ¿qué está pasando? Tanta gente mala, esto está cada vez peor, la gente está cada vez más mala. Más violencia, más egoísmo. Pero hoy nuestro Dios en su palabra nos da las respuestas claras de qué debemos hacer y cómo debemos hacer. Por tanto, mantengamos la fe en Cristo y no dejemos de orar a nuestro Dios. Filipenses 4, 6 y 7. No estar afanosos con nada. Pero ¿cómo no voy a estar afanoso si estoy viendo? Espera un momento. El Señor dice en su palabra, por nada estéis afanosos. Y si estamos afanosos, vamos a la oración. Porque ya es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos. Necesitamos la ayuda de Dios para que nos quite esos afanes. Esa rabia. Para que nos quite ese dolor, esa pena, esa rabia de ver tanta maldad. Y el Señor nos va a dar la paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos la va a dar. Pero para eso tenemos que ir a orar, en la privacidad de nuestra habitación. Porque si no oramos, nuestra fe se enfría. Y como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá en Romanos. Si no hay oración, la fe se enfría. Entonces no vivirá porque perderá la fe. Si se pierde la fe, es muy peligroso perder la fe. Es muy peligroso perder la fe para los cristianos, para los hijos de Dios. Por eso nuestro Dios nos da esta palabra hoy. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.